Buenos días, estimados compañeros de Adopte una Biblia, bienvenidos a esta sesión donde estaremos abordando el tema de la ficha técnica. Me da mucho gusto en este día que nos acompañe la directora del museo, la licenciada Arely, y el presidente del museo, Cristian Gómez, porque no siempre hay oportunidad, así que pues realmente es un privilegio que estén con nosotros. Bueno, recordemos uno de los objetivos del museo: contribuir al desarrollo cultural y trascendente de la humanidad a través de la conservación, la exhibición, la docencia y la investigación acerca de la Biblia, desde su inminente valor histórico, bibliográfico y espiritual. Entonces, por eso hemos considerado este día abordar la ficha técnica, porque ¿cómo podríamos nosotros valorar la Biblia si no se hace una investigación de las Biblias? Por ejemplo, podríamos tener la Biblia Reina Valera, que tiene nuestro compañero Ricardo, pero ¿qué podemos decir de esta Biblia si solamente tenemos el título, la fecha, el lugar? Sin embargo, cuando hacemos una investigación acerca de la Biblia Reina Valera, pues vamos a encontrar una riqueza histórica incalculable. Entonces, creo que los estoy involucrando en este trabajo de ficha técnica, porque yo sé que hacer una ficha técnica no es algo sencillo. Vamos a tener oportunidad de hacer una visita guiada hoy mismo a las galerías para que ustedes vean las fichas técnicas que se están presentando ahora en la exposición, y se van a dar cuenta de qué laboriosidad se necesita para una ficha técnica. Es algo muy sencillo, es una tarjeta de 12 centímetros más o menos por 20, pero ahí encontramos los datos más importantes de la Biblia, datos históricos. Entonces creo que el presidente del museo nos puede dar un panorama mucho más amplio de qué es la ficha técnica y cómo podemos nosotros empezar a hacer una ficha técnica, que nosotros no tenemos experiencia, pero creo que en el museo tenemos todos los recursos, tenemos las Biblias, tenemos material bibliográfico para investigar, tenemos a personas que nos pueden sacar de dudas. Entonces creo que tenemos todos los elementos para poder hacer nuestra ficha técnica, así que aunque somos principiantes, podemos empezar este trabajo muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Entonces le voy a dar lugar a la directora licenciada Arely para que nos diga algunas palabras. Está bien, claro. Pues reiterar nuestra gratitud profunda porque se abren este espacio. Yo sé que muchos vienen desde recorridos largos allá en el Estado de México, Tultitlán, y por Iztapalapa, desde Pachuca. Entonces les agradecemos infinitamente su disposición, su apartar esta fecha y este horario para trabajar con el acervo del museo. En breve conoceremos un poco más cómo está estructurado. El presidente nos compartirá a partir no solo de la experiencia profesional suya y personal, sino también a partir de lo que ha implicado montar exposiciones por más de 24 años. Y les agradecemos también a los compañeros que a la distancia van a mirar o están mirando esta transmisión. Una de las razones por las que hemos decidido grabar las sesiones es precisamente para que podamos repasar nosotros, que venimos la primera vez a tratar con estos temas, y para aquellos que en la distancia nos siguen se sientan también invitados, animados a continuar con su trabajo de adopción de un ejemplar de Biblias del acervo, e incluso para aquellos que aún no se han suscrito al programa y después de advertir la riqueza formativa que se puede encontrar en él,
decidan también animarse y sumarse para resguardar este acervo que es patrimonio de la humanidad y cuanto más de aquellos que amamos el texto bíblico. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y sin más vamos a ceder el tiempo al presidente. Bueno, saludo a cada uno de ustedes, a Claudia, más formalmente la licenciada Claudia Rosales, nuestra bibliotecaria, aunque no está de tiempo completo, ¿verdad? Pero nos asesora, a la licenciada Areli, que nos acompañó, gracias, y gracias a cada uno de ustedes. Si quieren decir su nombre, para que también allá a la distancia les mandemos un saludo a los compañeros. Si quieren ver la cámara y dicen su nombre, y así ya empezamos con Ricardo. Ricardo. Soy Marisela. Y Ramón. Julio. Margarita. Domi. Alma. Ana. Isaac. Y Claudia Rosales. Bueno, como no tienen micrófono, a lo mejor no los oyeron, ¿verdad? Ricardo, Marisela, Ramón y Julio. Margarita, Domi, Alma, Sara, Ana, Isaac y Claudia. Ahí estamos todos. Bueno, me voy a mover hacia el centro, ya me dejaron aquí solito. Déjenme darles primero una introducción al museo y a la biblioteca. ¿Sí? El museo, que más propiamente se llama Maná, Museo de las Sagradas Escrituras. El nombre es complejo porque yo oigo que a veces le dicen el Maná, el Maná Museo, el Museo Maná, el Museo de la Biblia, de muchas formas, pero Maná, Museo de las Sagradas Escrituras, es una asociación civil. El próximo año estaremos cumpliendo 25 años de la fundación como asociación civil. Y pues ya Claudia nos hizo favor de leernos cuál es la tarea, ¿no? La tarea es coleccionar y luego Biblias, y luego preservarlas, estudiarlas y luego darlas a conocer. Básicamente esas 4 cosas. Y alrededor de ello pues hemos creado los cursos, las exposiciones, conferencias, libros, entrevistas y reportajes en periódicos, televisión, radio, etc. La biblioteca propiamente, y después de las personas, que son los colaboradores, los visitantes, los profesores, los alumnos, que son lo más importante en Maná, después de las personas, el corazón del museo es la biblioteca. La biblioteca se llama Søren Kierkegaard, que fue un filósofo profeta de Dinamarca, un filósofo danés, Søren Kierkegaard. Y en honor a él, que retomó mucho de lo que significa la fe para la vida de cada uno de nosotros, hemos nombrado a nuestro acervo de textos. Se especializa nuestra biblioteca en la temática bíblica. Nos gustaría guardar todos los libros que tenemos, que hemos comprado, que nos han regalado, pero pues en esta casa ya no cabrían. Piensen que las bibliotecas de universidades, la pura biblioteca ocupa edificios más grandes que esta casa. Es una biblioteca, puede ser inmensa. Tenemos que mantenerla especializada. Y pues con cierto desconsuelo no podemos dar cabida a todo tipo de temas. O sea, no tenemos secciones de tecnología muy específica como ingeniería y otras cosas, porque pues no caben y difícilmente alguien va a venir a consultar eso. Pero sí todo lo que tiene que ver con la Biblia desde perspectivas filosóficas, históricas, teológicas, artísticas, en fin, no solamente se habla de la Biblia, tenemos secciones más amplias como la historia, la filosofía, la sociología, la literatura, porque son ciencias que de alguna manera o disciplinas se van a relacionar con la historia del cristianismo, de la religión, de la interpretación del texto
etc. Y por supuesto, secciones más específicas sobre ciencias bíblicas, lenguas bíblicas. Quizá en otra sesión, en vez de visitar las galerías, visitemos la biblioteca. Me avisan para darle una barridita. Y ya les podría yo presentar las secciones para que también sepan qué pueden consultar. Es un tesoro muy grande. Muchas historias noveladas se tratan de alguien que se va a buscar un tesoro, ¿no? Y pasa muchas peripecias para encontrarlo. Bueno, aquí tenemos un tesoro. Y el problema de un tesoro que nadie consulta, pues que casi sería igual que si no existiera, ¿eh? Por eso es importante conocerlo y usarlo. Está abierta la biblioteca a todas las personas, y aclaro yo, sin distinción de credos. Aquí creas lo que creas, tú puedes venir a consultar. Pero a todas las personas interesadas, ¿no? Que en la Biblia, en el material multimedia, en los objetos y en los libros. El inicio formal del acervo se dio en el año 2000 con la fundación del museo. Por eso digo que vamos a cumplir 25 años. Museo y biblioteca tienen el objetivo de custodiar y estudiar el texto bíblico desde una perspectiva que trascienda a alguna confesión particular. O sea, no podemos decir, sí, es que todo el enfoque y todos nuestros libros son bautistas, o son católicos, o son presbiterianos. Es más que eso, hay de todo. Pero con un enfoque en la reflexión académica, la investigación de la formación de la Biblia, las lenguas bíblicas, la traducción. Ahora, hablemos de los fondos de origen. Fondo de origen se llama al primer conjunto de textos con que se inició una biblioteca. ¿Sí? Vamos a hablar de nuestros fondos de origen, que fueron dos. Un fondo que perteneció al Instituto Teológico de Investigación, que fue una sociedad civil que yo formé en 1981 y que llegó a tener su biblioteca. Cuando yo me retiré de ese instituto, pues como que se vino abajo y yo recuperé lo más que se pudo de esa biblioteca. Esa es una parte del fondo de origen. La otra es mi colección personal de Biblias. Mi colección personal la inicié más o menos en 1977, aunque la idea del museo nació en 1974, y como me lo preguntan muy seguido, lo voy a repetir en breve. Yo estudiaba en una preparatoria de la UNAM que está cerca del Zócalo, en San Ildefonso, y para llegar ahí pasaba a un museo de cera, un pequeñito museo de cera, donde a veces ponían una figura en la puerta y pues causaba mucho interés. Yo dije, si esto se pudiera hacer con la Biblia. Y ahí nació esa idea, pero pues yo era un adolescente y tuvo que esperar mucho tiempo la idea, ¿no? Pero para el 77 comencé una pequeña colección, más bien por motivos de estudio, la Reina Valera, alguna otra versión sencilla, el Nuevo Testamento griego, una traducción en lengua indígena que me llegó por ahí, pero a partir de eso fui entonces ya juntando esas Biblias. Esos fueron los fondos de origen. Ahora, el acervo, todo el acervo, está dividido en dos secciones. La primera sección es propiamente la colección de Biblias, que trabaja en dos caminos, ¿no? El de estar aquí, resguardada como en toda biblioteca y lista para la consulta, y su tarea de viajar o de ser exhibida en exposiciones, ya sea aquí o donde viajamos a realizarlas. Hasta el momento llevamos prácticamente 140 exposiciones en diferentes lugares como el metro, universidades privadas, públicas, muchos estados de la República Mexicana, casas de cultura, iglesias de todo tipo, hasta las más cerradas, Mundo Evangélico, Luz del Mundo, Iglesia Católica, mormones, y también en algunos otros países como Estados Unidos, El Salvador, Chile, hemos tenido estas exposiciones. Y el museo ha inspirado a algunos otros a trabajar más en sus propios museos.
como el Museo de Argentina, que nació después de una visita del doctor Kruger aquí con nosotros y que luego amablemente, al escribir una novela sobre la búsqueda de un pergamino, nos dedicó todo un capítulo, ¿no? Bueno, entonces la segunda sección son las obras de referencia, o sea, todo lo que no es Biblia. Enciclopedias, diccionarios, lo que ya les dije, libros de filosofía, de teología, de ciencias bíblicas, sobre el canon, sobre rollos del Mar Muerto, sobre lo que se les ocurra. ¿Okay? Bueno, hablamos de la sección de Biblias. De la sección amplia de los otros libros, pues podríamos equipararlo a cualquier clasificación de biblioteca que lleva normalmente obras generales, filosofía, religión, historia, geografía, literatura, arte, etcétera, ¿no? Idiomas y demás. Pero la sección Biblias. En la sección Biblias la hemos resguardado en 32 fondos. Digo, no nos irán a escribir todo, si quieren les mando este texto, porque ya los veo preocupados con la pluma. 32 fondos, solo quiero explicarlo. Cuando hablamos de Biblias, a veces hablamos de una Biblia completa, a veces si solo existe el Nuevo Testamento, por ejemplo, no sé, el Nuevo Testamento en Pame. No hay Biblia completa en Pame, solo hay un Nuevo Testamento, entonces ahí solo una porción. Quizá alguien ha traducido nada más Mateo. Un misionero de Monterrey, apellidado Westrup, tradujo Mateo por allá en los años 50, 60, nada más Mateo, ¿no? Al español. En fin, cuando decimos Biblias, aclaro que me refiero a desde completas hasta un librito o una porción o hasta una antología de pasajes. Lo importante es que sea una traducción diferente. Cuando decimos que el museo tiene 1.500 o 2.000 o 2.500 Biblias diferentes, me refiero, al igual que cuando se habla de manuscritos, que puede ser un texto más completo o a lo mejor un pedacito, porque el papiro Ryland, pues es de ¿qué? 2 centímetros cuadrados, no, ¿cuántos centímetros cuadrados? Sí, 2 centímetros. Como 2 centímetros cuadrados, y es un documento importantísimo, y otros manuscritos son Biblias completas, pero en ese mismo tenor, ¿cómo decidimos si una Biblia entra en la colección o no? Básicamente si es una traducción distinta, en cualquier lengua, ¿no? O porque tenga alguna característica importante, como su edición, o el significado histórico, o bibliográfico. Histórico es que esta Biblia produjo una guerra, y eso es real, ¿no? Porque estaba prohibido traducirla, alguien la tradujo, un rey apoyó la traducción, otro vino y dijo no se puede traducir, y hubo una guerra, ¿no? Otra Biblia es importante porque perteneció a un filósofo, a un teólogo, a un literato muy famoso, ¿no? O porque está hecha en características de lujo, con baños de oro y unas ilustraciones artísticas sumamente valiosas, o porque es una Biblia muy antigua. O sea, hay muchas razones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos fondos? Primero, las lenguas originales del Antiguo Testamento. Le llamo en plural lenguas originales, porque si bien el Antiguo Testamento está básicamente en hebreo, hay pasajes que están en arameo. Y hubo libros en griego, como Macabeos o Eclesiástico, Sabiduría, y porque la Septuaginta refleja un estadio textual del Antiguo Testamento que muchas veces merece estar a la par del texto masorético. A lo mejor estoy diciendo algo de susto, ¿verdad? Pero si somos así más abiertos, hebreo, arameo y griego son las lenguas del Antiguo Testamento, cuando se refieran a una porción representativa de los textos más
antiguos. El segundo módulo es el griego del Nuevo Testamento. No contamos todavía con ningún documento antiguo que reflejara una redacción primigenia del Nuevo Testamento en arameo, pero solamente en griego, entonces Nuevos Testamentos en griego. La tercera sección le llamamos versiones antiguas. Aquí puede haber un Nuevo Testamento en arameo, pero como es traducción del griego, está en versiones antiguas, módulo 3 o fondo 3, ¿no? Si yo tengo un Nuevo Testamento en hebreo, no está en el primer módulo que es hebreo, está en el tercero, porque es bueno, ni siquiera en el tercero, está en las lenguas modernas, ¿no? O sea, hay que tener ahí ciertos parámetros sutiles. El fondo 4 es Gutenberg, o sea, básicamente, después de tener ediciones en hebreo, griego o versiones de la antigüedad, hasta la Vulgata latina, que es la que imprimió Gutenberg, pero con Gutenberg pasamos a una sección revolucionaria del milenio, ¿no? Claro, en estos fondos no necesariamente hay textos de las épocas de hace 20 o 15 siglos. Pueden ser ediciones modernas, pero que representen, que reflejen, que reproduzcan los textos antiguos. A lo mejor es una Biblia en hebreo que compramos hoy, pero que su texto y su aparato crítico me da toda la información del siglo II antes de Cristo. Entonces estaría en las secciones antiguas, ¿no? El número 5 son las Biblias políglotas, las bilingües y las multiversiones. Porque a veces, oye, que esta es una políglota, entonces la de Cisneros, ¿no? Hebreo, latín, griego y arameo. ¿En cuál lo pongo? Pues tengo que hacer una sección especial de políglotas. La políglota londinense tiene además la copta, la etiópica, entonces tengo que ponerlo en otra sección. O esta edición trae hebreo y griego para Antiguo y Nuevo Testamento, entonces. Número 6, Biblias en español. Hay muchísimas Biblias en español, ¿eh? Traducciones completas, o sea, Biblias completas en español. No hay menos de 60 traducciones completas en español. Si a ello le añadimos toda la variedad de Nuevos Testamentos que no tienen Antiguo, pero son diferentes, y si le añadimos porciones, alguien solo tradujo Cantares como José Emilio Pacheco, ¿no? Alguien solo tradujo Job como Fray Luis de León. En fin, tenemos muchísimo. Alguien solo los Evangelios como Ernesto de la Peña, que comentaba yo con Julio en la mañana, ¿no? Entonces, todas esas son secciones de la Biblia en español. Número 7, la Biblia en inglés, porque, bueno, nuestro fondo tiene muchos ejemplares en inglés, y si en español hay muchísimas traducciones, en inglés igualmente. De hecho, hay un catálogo que se llama, bueno, hay dos catálogos, uno que se llama las traducciones en inglés y otro que se llama Ediciones de la Biblia en Estados Unidos, y los dos son unas cosas así de gordas, ¿no? Tenemos en 8 la sección de Biblias en alemán, 9 francés, 10 portugués, 11 italiano. ¿Por qué a estos idiomas, aunque hay tantísimos idiomas en el mundo, por qué a estos idiomas les hemos dado un fondo especial? Por la cantidad de traducciones que hay en esos idiomas y por la cantidad de ejemplares que nos pueden llegar. Esa es la razón, ¿no? El número 12, lenguas indígenas de México. Esa es otra sección muy amplia. Ya la traducción de porciones de la Biblia a lenguas mexicanas como el maya, el otomí, náhuatl, tarasco, yaqui, está llegando a 150 lenguas diferentes. Y en algunas de ellas hay varias traducciones. Por ejemplo, en celtal están las Biblias católicas y las evangélicas. Y en otras está una traducción de hace 40 años y ahora están haciendo una revisión más contemporánea o cambiando la ortografía por X razones más bien políticas o en fin, es una sección muy amplia que ¿quién estaba comentando
No, eso fue ayer, perdón. Siguiente sección, lenguas indígenas de América. América, como después África y luego Asia, a diferencia de Europa, hay muchísimas lenguas que vamos a llamar minoritarias, ¿no? Vamos a olvidarnos por ahorita del problema de si son originarias o no. Son minoritarias, eso es una realidad. No nos interesa distinguir entre personas indígenas y no indígenas, sino en todo caso de hablantes de ciertas lenguas. Un gitano habla caló. ¿Es indígena o no es indígena? ¿Quién sabe? Me interesa que habla caló. Y no vamos a dividir a la humanidad en los no indígenas y abajo los indígenas. Ni al revés, los indígenas son más buenos y son mejores que los no indígenas. O sea, simplemente lenguas, ¿no? Por ejemplo, Brasil, Perú, Colombia, tienen, al igual que México, muchísimos grupos que hablan lenguas que no son ni español ni portugués. La sección de 14, lenguas indígenas del mundo. Y sí, pues hay lenguas Biblias en lenguas de grupos africanos, de grupos de Asia, de Filipinas, de Oceanía, etc. Bueno, número 15, otras lenguas, diríamos, predominantes. Pero pues ya es una lista muy larga, ¿no? Si yo digo el ruso o el chino, estoy hablando de lenguas que hablan millones de personas. No son minoritarias, pero tal vez no tenemos muchas Biblias en esas lenguas, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ubicarlas simplemente en otras lenguas. Hay por ahí un catálogo de idiomas, ¿cómo se llama, Are? ¿Más de 2000 lenguas de catálogo? No, una clave, Ethnologue. Esa lista le da a cada lengua una clave para poder clasificar. Ethnologue, ok. Otra sección se llama catálogos y anejos. Hace rato les hablaba de un catálogo de todas las Biblias en inglés, pero también hay un catálogo, no está completo, pero es muy amplio, de la mayoría de traducciones que se han hecho en el mundo. Hay catálogos de Biblias que hay en la Universidad Nacional de México, o de la Biblioteca de Puebla, o catálogos de la Biblia que está en la Biblioteca Real de Madrid. O sea, esos catálogos nos interesan porque nos dan luz de qué nos falta, qué podemos conseguir, de qué tenemos que estudiar, ¿no? Y anejos, no añejos, sino anejos, es una forma de decir un librito que va junto a un ejemplar de la Biblia y que nos da todo el estudio acerca de esa Biblia. Por ejemplo, hay un anejo a la Biblia Políglota Complutense, hay un anejo a la Biblia de Lutero, a la Biblia de Gutenberg, y ese cuadernillo accesorio o añadido al ejemplar nos da mucha información. Número 17, niños y adaptaciones. Aunque la mayoría de Biblias para niños no son Biblias en sentido estricto, sí reproducen mucho texto a veces o a través de ilustraciones, ¿no? Hay una cantidad inmensa de Biblias para niños. Y como al final nos interesa que en las exposiciones y en una exposición permanente haya un área destinada a niños, pues tenemos que darle su importancia, ¿no? a la sección de niños. Y ahí también adaptaciones, porque hay Biblias que, digamos, son relatos que están en la Biblia, pero no son textuales. A lo mejor ni siquiera vienen divididos en versículos. Eso lo llamamos adaptaciones y van en esta misma sección. La sección de ediciones especiales. Hay alguna Biblia que se editó solo por alguna razón. Su importancia en cuanto al ejemplar particular no radica solo en la versión que es, sino en por qué o cómo o para quién se editó. Estoy pensando en cuando la UNAM editó los Evangelios.
Es una edición muy particular, porque no creo que la UNAM vuelva a editar evangelios, ¿no? Menos ahora. O los Salmos de Juan de Valdés, son 2 ediciones de la UNAM. O una edición cardenalicia, que fue una edición muy especial solo para reyes de la iglesia y del mundo, ¿no? O una Biblia también de edición muy lujosa, que además lleva sus folios numerados, ¿eh? Solo hay 500 ejemplares y este es el número 300, ¿no? Son ediciones especiales. Otro fondo es el de objetos documento. Hay cosas que no son propiamente un libro. Pueden ser cualquier, una vasija, algo que tiene textos bíblicos importantes o incluso arqueológicos. Número 20, la Biblia en las artes plásticas. Puede no tener tanto texto, pero sí son pinturas, grabados, litografías que reflejan el mensaje de la Biblia. La Biblia en la música pueden ser el Salterio de Ginebra o la reconstrucción de la música de la Biblia a partir del texto hebreo o los primeros himnos cristianos, etcétera, ¿no? Las antologías en el número 22, porque si yo tengo, por ejemplo, hay uno que se llama la Biblia Azul. Es una edición muy curiosa porque, según ellos, está pensada en los hombres muy ocupados. Y entonces lo que hace es tomar pasajes muy selectos y juntarlos. No puedes leer toda la Biblia, pues léete estos pasajes, ¿no? Entonces, es una antología. ¿Y dónde la coloco? ¿En qué tipo de Biblia? Pues, es una antología. 23, videos y películas. Porque hay videos para personas que no oyen y están en lengua de señas. O hay películas de tema bíblico más apegadas a la Biblia que otras, ¿no? Entonces ahí quedan. El 24, el 24 es lenguaje de señas, entonces separemos esas dos. 25, braille y tiflología. Tiflología es todo lo que tiene que ver con los ciegos, todos los recursos auditivos y de braille para que y ahora también informáticos para que los ciegos puedan trabajar. La sección de 26 le puse Electronic Data, es decir, toda la Biblia para computadora, ya sea en disquetes, antes era en disquetes, o luego en CDs, luego en USB o en la internet, ¿no? En la internet. Audio número 27, la Biblia en audio, que fue en los acetatos primero, luego en cassettes, luego ahora hay muchos aparatitos para oír la Biblia. Por ahí han estado dando unos borreguitos, los llevaron allá a la Sierra Tlapaneca, ¿verdad? Son unos borreguitos que traen un aparatito para que los niños oigan la Biblia, incluso en su lengua si son indígenas. Y como esos hay muchos aparatos para usar, aunque no hubiese internet, poder bajar textos y audios bíblicos. Algunos de esos aparatos se pueden conectar a la electricidad, pero si no hay electricidad también tiene un aditamento para baterías. Y si no hay baterías, también tiene una celdita para luz solar. Y si no hay luz, también tiene una manivela para que, como los fonógrafos, o sea que pueden oír lo que quieran, 30 segundos, solo para cambiar la batería. Bueno, después de audios, el 28, miniaturas. Hay Biblias pequeñitas. Bueno, ahorita que dije miniaturas, me estoy acordando que en objetos texto está, por ejemplo, la microficha. Es un plastiquito así de este tamaño, no exagero, de este tamaño, y ahí está toda la Biblia y se leía con un lector de microfichas al estilo de las películas antiguas de James Bond. Y esa Biblia es la que se llevó a la Luna y allá se quedó entre las cosas que el Apolo 11 dejó como
para comunicarse con quien llegue a la luna, ¿no? Bueno, las miniaturas. Hay Biblias pequeñísimas, completas, y hay otras no completas. Hay un Padre Nuestro como casi de un granito, y tiene el Padre Nuestro en varias lenguas, ¿no? Hay una más grandecita que es la Dios habla hoy, está completa. Hay otros que son selecciones. 29, libros extracanónicos. O sea, ¿dónde metemos los libros más discutidos y apócrifos? ¿Dónde metemos el libro de Enoc, que no está en nuestras Biblias, pero sí en la Biblia de Etiopía? ¿Dónde metemos Cuarto de Macabeos, que no está en nuestra Biblia, pero sí en la Septuaginta? En fin, esa es la sección de los apócrifos, de los extracanónicos y demás. 30, liturgia. ¿Por qué liturgia? Porque hay muchos misales, sidur hebreos, libro de oración común anglicano, etcétera, libro de horas que usaban los reyes en la antigüedad, que no son Biblias, pero tienen muchos pasajes bíblicos y que a veces son traducciones únicas de esos pasajes bíblicos. Entonces, la sección liturgia. Luego, yo les explicaba a quienes luego nos ayudan con las exposiciones que sí tenemos objetos. En la exposición, aparte de Biblias, ustedes pueden ver un candelabro, unas filacterias, una lamparita, etc. Pero, ¿por qué un cassette no es un objeto, sino es una Biblia? Porque tiene texto bíblico, ¿no? Entonces, aunque hay cosas que parecen más un objeto de adorno, no lo son porque hay texto, ¿sí? Bueno, sigo. 31, las heterodoxas, una sección donde están, pues tenemos una traducción ocultista del Apocalipsis, tenemos una sección, bueno, ahí en esa sección están las Biblias de los Testigos de Jehová, las judaizantes, ahí quedarán las de ideología de género. O sea, son Biblias discutidas en cuanto a su fidelidad o su base textual. La Biblia del recobro y demás, ¿no? Y 32 sería un acervo digital de Biblias. Hay muchísimas Biblias y manuscritos que no tenemos en físico, pero que deberemos tener discos duros por ahora, donde resguardar todo eso. Si hablamos del Códice Alejandrino, del Códice Vaticano, del Códice Besa, no lo tenemos en físico, pero lo tenemos en electrónico, ¿no? Si hablamos de la Biblia del Duque de Alba, no la tenemos en físico, pero la tenemos en electrónico. Entonces, tiene que haber esta sección de Biblias digitales. Bueno, ya llegué a la 32, para los que están dormidos, ya. La Biblioteca General se integra por 8 fondos, muy rápido. El fondo reservado, que son las Biblias que tengan más de 90 años. Y estamos, yo creo, un poco arriba de los 1.500 ejemplares. Ese fondo tiene su propia clasificación, porque ustedes pueden decir, yo quiero un diccionario de hebreo, pero del siglo XIX, del siglo XVIII. Bueno, ese está acá, no está con todos los diccionarios, este está en el fondo reservado, ¿sí? El fondo de la Biblioteca General, que incluye obras generales, ciencias bíblicas, museografía, bibliología, filosofía, teología, historia del cristianismo, judaísmo, ciencias sociales, música, literatura, lingüística, pedagogía, derecho, colecciones, etc., ¿no? 3, fondo de hemeroteca, esos son revistas y periódicos. 4, fondo filmoteca, o sea, películas. 5, fondo de música, tenemos muchísimos discos, CDs, acetatos, cassettes de música. Sacra, no, ahí no van a encontrar a los Temerarios, ¿no? Fondo de objetos museográficos, o sea, los que adornan las exposiciones, monedas, maquetas, mapas, cuadros, van en esa sección. 7, fondo archivo de material didáctico, o sea, todo lo que los maestros deberían y podrían utilizar para sus clases, como las antologías, alfabetos para aprender a leer el hebreo, etcétera, ¿no? Y fondo del archivo histórico del museo, o sea, que comprende nuestros documentos, fotografías, reportajes, vínculos de internet, publicidad, todo lo que refleje
estos 24 años de la institución. Esa es la estructura de nuestra biblioteca. Se me quedan viendo raro como diciendo, yo ni sabía, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Se las vamos a mandar a todos. ¿Está de acuerdo? Bueno, ahora ya acabé la introducción. Ahora vamos al tema. No, el tema lo voy a dar muy rápido porque ya les quité algo de tiempo, ¿sí? Como dijo la profesora Claudia, vamos a hablar de la ficha técnica y ciertamente van a hacer la visita a las galerías y ahí van a ver unas fichas técnicas, pero no estamos hablando de esas. Voy a explicar por qué. Una ficha técnica de exposición debe ser relativamente breve. Digo relativamente porque no es como la tendencia museográfica actual, donde nos ponen un renglón o máximo 2 y ya, para que no se vaya a aburrir el visitante. No queremos ese nivel de cultura, ¿no? Pero tampoco les vamos a poner ahí todo un estudio que nadie va a leer. Quizá 6, 10 renglones debe tener una ficha. Y lo importante de una ficha para el público es que además de manera muy escueta los datos, digamos, de qué Biblia es, de cuándo es, quién la tradujo, aporte un dato interesante. Por ejemplo, la famosa Biblia de Casiodoro de Reina. En cuanto a sus datos precisos sería el Viejo y Nuevo Testamentos, tal, el título, ¿no? 1569 y ya. Y entonces, en lo que llama la atención al público, Biblia del Oso, ¿no? Se llama así por tal cosa y la tradujo fulano de tal que no puso su nombre y fue perseguido y los ejemplares fueron quemados. Esa es una ficha técnica que se trata de que el público se lleve un dato, se interese, se vaya habiendo tenido una actividad cultural lúdica. O sea, nosotros creemos en el aprender jugando, ¿no? Ahorita no jugamos mucho, pero debe ser lúdica, ¿ok? Entonces, eso en museología se le llama la interpretación dirigida al visitante. ¿Qué queremos que el visitante interprete, entienda? Pero ese es otro tema. Nosotros vamos a hacer una ficha más especializada. ¿Qué va a llevar esa ficha especializada? En primer lugar, los datos bibliográficos de toda ficha llamada precisamente bibliográfica, en cuyos detalles no voy a tomar tiempo porque eso Claudia lo maneja muchísimo mejor y ella es muy detallada y yo soy muy descuidado, porque la ficha bibliográfica nos va a explicar si primero es el nombre del autor o traductor, si primero es el apellido, si luego el nombre, si en medio va una coma, si es con mayúsculas, si es con minúsculas, si luego va el nombre y después del nombre el traductor, el editor, la mención de responsabilidad, el lugar, un montón de cosas un poco aburridas, pero que son necesarias a largo plazo para poder intercambiar información con otras bibliotecas o para realizar búsquedas, sea en físico o sea en internet. Y si nuestras fichas no llevan las secciones que deben de llevar en el orden con los signos de puntuación que deben de llevar, se van a perder en cualquier búsqueda de información. Y así como yo les decía que un tesoro que no es usado es como si no existiera, se puede tener mucha información, pero si no está sistematizada para el siguiente paso que se llama recuperación de la información, es como si la información no existiera. Entonces, por eso necesitamos que esas fichas bibliográficas, esa parte que nos dice el nombre del libro, quién lo elaboró, quién es el responsable, quién lo editó, dónde se editó, cuántas páginas tiene, en qué fecha, eso es muy importante. Y eso seguramente lo van a trabajar ya paso a paso con los criterios bibliotecarios, que por supuesto Claudia maneja muchísimo mejor, ¿no? Pero eso es lo primero que le vamos a poner. Lo segundo que le vamos a poner es la clasificación. Esto es algo en lo que todavía tenemos que trabajar. Clasificación significa dónde encuentro físicamente el libro. Piensen, por ejemplo, en la Biblioteca México, que tiene muchas salas, y en cada sala tiene miles de libros. Oiga, yo quiero este libro. Híjole, pues ¿dónde está?
¿no? Si no sabemos, si no hay un criterio de dónde está, podemos no encontrarlo nunca. Por ejemplo, el Códice Vaticano es un texto griego de la Biblia Septuaginta y del Nuevo Testamento, ambos en griego, por supuesto, del siglo IV, que estuvo en la Biblioteca Vaticana por muchos siglos, pero nadie sabía que estaba allí. En las bibliotecas muy grandes puede correr ese riesgo. Hay un montón de libros viejos que nadie ha visto nunca, ahí nomás están. Hasta que en el siglo XIX alguien estudiando esos papeles allá arrumbados, esos pergaminos, dijo, pues esto es una Biblia. Es una Biblia del siglo IV. Y hoy le conocemos como Códice Vaticano, pero es un ejemplo de algo que estuvo allí por siglos y nadie sabía que estaba ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante la clasificación. Me invitaron a la Biblioteca Central de la UNAM y me pusieron en la mesa unas Biblias. Dije, estas son las Biblias que tenemos. Ah, muy bien, pues ya las vi, no nada del otro mundo. Pero les digo, bueno, ¿puedo ver todos sus estantes? Sí, pásale. Así como que ya anda uno desarrollando un ojo para ubicar las Biblias. Y dije, esa es una Biblia. La saqué y era una políglota de Amberes. ¿Qué creen? Que nadie sabía que la tenían allí. Y les digo, esta es una Biblia. Y no sabía ni qué era. La importancia de esta Biblia es esto y esto. No, pues claro, ya después la pusieron, creo que hasta en una vitrina, ¿no? Pero así pasa si no hay una clasificación. La clasificación nos debe indicar que por temas los libros están acomodados en ciertos libreros. Incluso dentro del librero, en cierto travesaño y en cierto orden, vamos a encontrar ese libro, ¿no? En eso todavía tenemos que trabajar porque, como verán cuando visiten la biblioteca, ya está prácticamente por secciones. Pero si alguien que no soy yo busca un libro, no va a saber a dónde está. O si se lo lleva y luego no va a saber a dónde lo tiene que volver a acomodar, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer? Pues ya definir una clasificación que indique de alguna manera que es una Biblia, de qué tipo de Biblia, de qué idioma y por tanto en dónde se tiene que acomodar. Esa es la clasificación. Pueden ustedes en su investigación hacer una búsqueda de cómo se clasificaría esa Biblia y a lo mejor nos ayuda. Después de la clasificación, estoy hablando de lo que debe de venir en su ficha y en su trabajo de investigación, ¿no? La catalogación. La catalogación tiene que ver con la pregunta ¿de qué se trata este libro? Porque la gente no siempre va a buscar el título, ni siempre va a buscar el autor. A lo mejor hay autores que ni conocemos. A mí me puede interesar un tema, ¿no? O yo voy a buscar libros que hablen del pecado. Y a lo mejor muchos libros no llevan en el título la palabra pecado. Y tampoco sé qué autores hablen del pecado. Entonces yo hago una búsqueda por pecado y entonces esa búsqueda me tiene que arrojar un encabezamiento de materias. O sea, quien clasificó ese libro, luego lo catalogó, dijo, voy a enlistar 5 temas básicos en este libro. Y esa es otra manera de recuperar la información y de saber qué puedo encontrar en ese texto, además del título y además del autor. ¿Ok? Muy cerca o parte quizá de la catalogación está la descripción física. A ver esta Biblia, ¿cuánto mide? Por lo pronto, ¿cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Ahí tenemos una báscula, porque cuando llevamos una exposición en avión, es muy importante saber cuánto pesan las Biblias que vamos a llevar, porque de eso depende cuánto vamos a pagar, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuál es su estado de conservación? Está muy bien conservada, no, la pasta ya está toda rota, como la que tiene aquí Ricardo, ya ni pasta tiene, ¿verdad? No, está llena de humedad, o tiene hongos, o tiene polillas, o tuvo polillas, o los hongos están secos, o hay hojas rotas, ¿sí? Todo eso es una descripción física de la obra. Y ahí vamos a incluir, y es parte de la catalogación, les decía, qué tipo de numeración tiene. Muchos libros tienen
numeración romana en sus preliminares y luego numeración arábiga, o tienen mapas, o tiene una concordancia, un apéndice, un diccionario, tiene ilustraciones. ¿Qué tiene? Tiene la firma de alguien, tiene un ex libris de a quién perteneció, todo lo que puedan describir de esa Biblia, casi del color, ¿no? Todo muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Perdón, esa es una propuesta que sería lo ideal para lo que ustedes manejan como ficha técnica. Para nuestra investigación o expediente, vamos a llamarle expediente. Lo ideal es que cada Biblia tuviera, como los pacientes, cuando ustedes van al Seguro Social, hay un expediente de ustedes, ¿no? Y ahí se dice que han tenido, y están hasta sus fotografías de las tripas, ¿no? Bueno, así es un expediente de la Biblia, ¿sí? Ok, entonces debemos de tener ahí, esto también ya es investigación, una historia de la traducción. ¿Cómo tradujo? Isaac, ¿qué Biblia tiene usted? ¿La que adoptó? O a ver, ¿quién se acuerda de cuál tiene? ¿Marisela? Es un idioma indígena. Es esta, ¿no? La Biblia en cachiquel. La Biblia en cachiquel. Bueno, ok. ¿Quién tradujo la Biblia en cachiquel? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde se habla el cachiquel? ¿Qué problemas se enfrentó el traductor? A lo mejor lo mataron o no lo mataron a él, a un ayudante. ¿Lo pudo publicar? ¿No lo pudo publicar? Por ejemplo, en portugués, Almeida tradujo la Biblia para Portugal, al portugués, en la India, en Goa, y las sociedades bíblicas no le quisieron publicar su traducción, aunque no había en portugués, y hacía falta, ¿no? Los legalistas siempre le ponían peros, y pasaron muchos años. Creo que hasta se murió antes de que publicaran toda la Biblia, ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes con respecto a la historia de una traducción. Como referimos hace rato, la historia de la Biblia del oso es apasionante. La historia de la Vulgata latina, o la de la Septuaginta, ¿no? Bueno, cada historia de una traducción, o si no de una traducción de una recensión, porque a lo mejor ustedes toman una Biblia en lenguas originales y ahí no estamos hablando de traducciones, ¿no? Sino de recensiones del texto, puede ser también sumamente interesante. Yo a lo mejor tomé un ejemplar que es el texto masorético. ¿Qué es el texto masorético? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se distingue del proto-masorético? Etcétera. Bueno, después de esta historia de la traducción, vamos a trabajar una historia del ejemplar. Bueno, esta Biblia, por ejemplo, la que tiene Ricardo, la historia de su traducción es la historia de la del oso y Casiodoro de Reina, pero su ejemplar debe ser de 1875, por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué se volvió a editar y cómo se revisó la Biblia de Casiodoro nuevamente? ¿Quién la editó? ¿Por qué unas se publicaron en España y otras en Estados Unidos? ¿Cuál era la diferencia entre unas y otras? ¿Por qué esta, a diferencia de la Biblia del oso, ya no trae los apócrifos? Si ven que aparte del ejemplar requiere una investigación más peculiar, como en el caso de Julio, ¿no? Julio tiene la edición de la universidad, pero en cuanto a versiones, el Mateo es de Juan de Valdés y los otros tres son de Casiodoro de Reina. Entonces, además de investigar la traducción de estos reformadores españoles, él va a investigar por qué se conjuntaron en este libro, quién estaba en la Secretaría de Educación y en la UNAM cuando esto sucedió, que es la época de José Vasconcelos, de Antonio Caso, que León Tolstoy era un personaje admirado por los librepensadores y que por eso trae los comentarios de Tolstoy, que no era necesariamente un cristiano ortodoxo, en fin, ¿no? O sea, toda una historia del ejemplar. Siguiente,
vamos a hablar de las características lingüísticas de nuestra traducción. ¿Para qué tipo de destinatarios? Para alguien, esto no se los voy a dar en texto porque esto lo acabo de garrapatear. Solo les voy a dar lo que está, cómo se clasificó la biblioteca. Esto que les estoy dando ahora, pues no le van ni a entender a mi letra, pero aquí sí apunten y aquí sí háganme preguntas. Características lingüísticas. ¿Es un lenguaje culto? ¿Es un lenguaje dinámico? ¿Es un lenguaje literal? ¿Es un lenguaje de equivalencia dinámica? ¿Es un lenguaje corriente? ¿Es un lenguaje poético? ¿Cuáles son las características lingüísticas, traductológicas? ¿Es una traducción fiel? ¿Cuál es su base textual, etcétera? Claro, mucho de esto ya nos aportó la historia de la traducción, pero aquí lo vamos a tratar de especificar. Y luego las características teológicas. Yo les invito a que algunos versículos clave los consulten. ¿Qué dice Juan 1.1? ¿Qué dice, Isaías 28.12, Ezequiel 28.13, Gálatas 5.1, Romanos 8.1, Primera de Juan 5.7, ¿no? Entonces, a ver, eso me va a dar parámetros de cuál era la tendencia de esta Biblia, cómo traducen ciertas cosas, el tipo de notas. Aquí es donde entraría la valoración de las notas de una Biblia. Si cuando en Marcos 3 habla de los hermanos de Jesús, abajito me dicen, sus primos, bueno, ya sé la tendencia teológica, ¿no? Hay que valorar eso. Si en el Apocalipsis la nota dice, es que el anticristo va a venir después de la gran tribulación, ya sé la tendencia teológica, ¿sí? Si en la nota de Génesis dice, bueno, cuando Eva se comió la manzana, pues ya sé la tendencia teológica, ¿sí? Entonces, ahí está todo ese análisis, ¿verdad? Para finalmente hacer una valoración. ¿Por qué es importante este análisis de las últimas dos características, las lingüísticas traductológicas y las teológicas? Espero no sonar presuntuoso, pero ¿quién sería la institución que tiene que valorar una Biblia? Sociedad Bíblica no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no lo hace, porque no tiene las herramientas y porque se preocupa por sus Biblias y porque no critica sus propias Biblias, ¿no? Entonces, quien tiene que hacer este tipo de valoraciones es el Museo de la Biblia. A veces me han preguntado, ¿pero quién tiene que autorizar que alguien traduzca una Biblia? Nadie lo autoriza, es una obra de dominio público, la traduce el que quiere. Y eso es bueno, y eso también es muy malo. Entonces se necesita una institución cuyos miembros, cuyo colegio académico tenga las herramientas para dar una valoración. Esta Biblia es hereje, esta Biblia es buena para la difusión del gran público, pero no es de valor crítico. Esta es una Biblia de valor crítico, esta es una Biblia de valor literario, esta es una Biblia francamente heterodoxa, esta es un fraude, en fin, ¿sí? A nosotros nos toca, entonces por eso. Siguiente, y ya estoy terminando. Parte de la actividad y de lo que debemos aportarle a esta Biblia que hemos adoptado es su caja guarda. Eso lo van a trabajar apenas, ¿verdad? Van a trabajar cómo realizar la caja guarda. Ok, vamos a hacerle también los primeros auxilios. Así como cuando una persona tiene un accidente, le tenemos que dar los primeros auxilios. También a la Biblia en cuanto llega, o a lo mejor ya estaba ahí. ¿Qué significa eso? Le vamos a quitar el polvo. El principal enemigo de un libro es el polvo. Hay que limpiarla hoja por hoja, eso ya lo vieron. Ya lo vieron. Esos primeros auxilios. Y ahí, entre esos primeros auxilios y nuestra descripción de la condición física, podemos diagnosticar que esa Biblia necesita ser restaurada. Y si es el caso, como padrinos de esa Biblia, vamos a investigar si la Escuela de Restauración, si la Biblioteca Nacional,
si la Biblioteca Vasconcelos de la Ciudadela, cualquiera de ellas que tiene servicios de restauración, nos puede ayudar. Si podemos hacer un convenio, si lo van a hacer gratis, si nos van a cobrar, o si nos van a enseñar, no nos van a cobrar, pero nos vamos a tener que hacer nosotros, ¿eh? Entonces es parte de nuestra tarea. ¿Cómo vamos a restaurar esta Biblia? Y por supuesto ahí nos van a decir que restaurar no es modificar, es tratar de volver el objeto a su presentación original. Y si ya no tiene pasta, pues tendremos que investigar cómo era la pasta. Si le faltan las primeras hojas, tal vez tengamos que reproducir algunas para insertárselas. Toda restauración debe ser susceptible de retirarse, ¿no? O sea, si decimos que restauramos algo y después ya no se lo podemos quitar al objeto, es que en vez de restaurarla, la modificamos o de plano la echamos a perder. Hace unos años, 4 o 5, hubo una noticia de una señora que según restauró una pintura y como no veía bien, creo que era un Cristo, ¿no? Le quedó una cosa así monstruosa, ¿no? No, restaurar tiene esos principios. Ok, le vamos a tomar fotografías. Desde que nos dieron la Biblia, antes de limpiarla, cuando la estamos limpiando, cómo quedó limpia, cómo está deteriorada, cómo la vamos a ir restaurando, cómo quedó. Así como les digo, en su expediente clínico tenemos que hacer una historia gráfica de nuestra Biblia. Y si por supuesto en esta parte de la catalogación y la descripción resulta que esta Biblia tiene la firma de alguien, el nombre, o incluso unos recortes, un separador, un periódico, eso lo guardamos en un sobrecito a un lado de la Biblia y es parte de la historia de esa Biblia. Se pueden llamar testigos, no los vamos a tirar, no nos vamos a deshacer de ellos, los vamos a conservar como parte de la historia de esa Biblia, ¿no? Es que esta Biblia traía una foto de un santo y yo no creo en los santos, a la basura. No, estaba en esa Biblia, la guardamos como parte de la historia de esa Biblia, como uno de los testigos de esa Biblia. Por ejemplo, yo tengo esta de narraciones de la Biblia, pero es aparente, bueno, no aparente, se ve que está en buen estado. Cuando están en buen estado, ¿qué hacen? Bueno, lo que sí necesitaría es una limpiadita de la pasta, ¿no? Y ya vamos a ver de qué tipo es la pasta, de qué material. Si es de cuero, vamos a usar jabón de calabaza y cera para pulirla. O si no, alguna toallita húmeda, vamos a ver, según el material. En el caso de la que nos enseña Margarita, esa Biblia tiene 4 volúmenes. Si adopta esa Biblia, tiene que trabajar los 4 volúmenes. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Otra duda? Ya acabé yo. El tiempo de las dudas. ¿Es el mismo tipo de material más o menos de la pasta que el de Margarita? Si ese es un material de cartón, es cartón básicamente, ¿no? Vamos a ver si con un pedacito de una telita húmeda vemos que se le quita pintura, no vamos a usar nada húmedo, pero si no se le quita pintura, le damos una pasadita muy ligera, pero inmediatamente vamos a secar, ¿sí? Para que quede bien limpiecita la pasta. Por ahí debemos tener, yo no sé si tenemos suficientes ejemplares, si no, pues hay que reproducirlos, un folletito de conservación de libros, les podemos regalar uno a cada quien. Si no alcanzan, mejor lo escaneamos y se los mandamos junto con el documento de la biblioteca. ¿Les parece bien? ¿Sí? O también, si es posible, reproducirlo y cada quien que pague su ejemplar. Bueno, es que no lo editamos nosotros, por eso es que... Que no se podría reproducir. Se podría, pero... De esa manera interna, o sea, no... Bueno, me refiero, no se va a hacer lucro de ese folleto, solamente recuperar el costo de la reproducción. Déjeme ver si para empezar tenemos suficientes y si no ya vemos qué podemos hacer. Claro, se puede volver a imprimir en formato digital para que tengamos solo 20, ¿no? Pero eso es más tardado que si les mandamos un PDF, pero ahorita lo valoramos. Lo valoramos. ¿Qué más? Claudia, ¿haré algo que quieran a complementar de lo dicho? Complementar.
Pues no, yo creo que con lo que nos ha expuesto ahora el presidente del museo, ya tenemos un panorama más amplio de lo que significa tener una Biblia que estamos adoptando, lo que significa el trabajo que todavía nos falta por llevar a cabo, porque si se dan cuenta, pues apenas vamos empezando. Apenas vamos empezando porque hicimos la limpieza de la Biblia. Estamos empezando vamos a hacer ahora la caja guarda para quienes ya lo pueden hacer, pero con algunos compañeros ya iniciamos la catalogación, entonces es un camino que apenas empezamos a recorrer, pero yo espero que ustedes con esta explicación se animen, o sea, les ayude a animarse para decir, ay, tengo mucho trabajo y tengo que apurarme y tengo que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho al presidente, al profesor Cristian Gómez, que ha dispuesto este tiempo, y creo que vamos a tener que preguntarle, no solamente ahorita, sino después, nuestras dudas acerca de nuestra investigación y del trabajo que estamos realizando. Entonces, yo le agradezco mucho.